Industria militar italiana versus industria militar turca. ¿Cuál es la más poderosa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haremos una comparación de las industrias de defensa de los países de Italia y Turquía, dos países que en los últimos años han evolucionado bastante en este campo y se proyectan hacia un futuro realmente prometedor. Y bueno, sin más, empezamos. Industria naval. Turquía. Actualmente, la Armada turca está sacando adelante el proyecto Milgem, el cual pretende dotar a la Armada de Turquía de 4 corbetas de guerra antisubmarina clase Ada, más una corbeta Elint de la clase Ufuk, 8 fragatas multipropósito clase Estambul, 10 patrulleros oceánicos OPV de la clase Hisar y 8 destructores de guerra antiaérea clase TF-2000. Para equipar a estos buques, la empresa turca Roketsan desarrolló los misiles antibuque Atmaka, que tendrían un alcance de hasta 250 kilómetros. Las empresas turcas Roketsan y Aselsan desarrollaron el sistema antiaéreo de corto y medio alcance Hisar, que emplea los misiles Hisar-A de corto alcance 15 kilómetros y el misil Hisar-O de medio alcance 35 kilómetros. Estos misiles también tienen una versión con base en tierra. La empresa Aselsan desarrolló el radar naval de gran alcance SENS-S AESA y el radar de superficie Aselsan Alper-LPI. Y por último, Roketsan desarrolló los torpedos ligeros Orca de 324 milímetros. Turquía anteriormente ya había fabricado 2 fragatas clase Yavuz Meko 200 y 2 fragatas clase Barbados Meko 200 TN Track 2B bajo licencia alemana, lo que le dio la experiencia para diseñar sus propios buques de guerra. La industria naval turca también fabricó bajo licencia española el buque LHD TCG Anadolu L400, que puede operar con 30 helicópteros o bien hasta 50 drones de ataque. Y entre el 2014 y el 2018 fabricaron 2 buques de desembarco de tanques LST de diseño propio, en planes para fabricar 2 buques adicionales. Como se puede apreciar, Turquía no solo diseña y fabrica sus propios buques de guerra, sino que también fabrica los radares y armas a bordo de las embarcaciones. Italia. La industria militar italiana, sin duda alguna, es de las mejores de Europa. Italia se caracteriza por el diseño y fabricación de modernos buques de combate. La empresa encargada de estos proyectos es la poderosa Fincantieri. Esta compañía en 1994, en conjunto con Alemania, desarrolló el submarino convencional más moderno de toda Europa. Me refiero a los submarinos tipo 212A, que son conocidos en Italia como la clase Todaro. Y actualmente están desarrollando el nuevo submarino italiano denominado U-212NFS, que contará con un moderno sistema independiente del aire AIP. Estos submarinos reemplazarán a los otros submarinos también de producción italiana, clase Sauro. Para equipar a estos submarinos, la empresa italiana WASS desarrolló los torpedos pesados Black Shark, que son una evolución de los anteriores torpedos italianos A-184. En superficie han desarrollado y puesto en servicio en el 2009 el portaaviones Cavour, que es un buque que desplaza 30.000 toneladas, tiene 244 metros de largo y puede operar con 10 cazas embarcados y 12 helicópteros medianos. La Marina italiana también opera un segundo portaaviones de producción local, el portaaviones Giuseppe Garibaldi, que entró en servicio en 1985. Este buque desplaza 14.000 toneladas y tiene un largo de 180 metros y puede operar con hasta 18 aeronaves. Y actualmente la industria militar italiana está desarrollando el buque LHD más grande fabricado en Europa. Me refiero al LHD Trieste L9890, un buque que desplaza 38.000 toneladas y tiene un largo de 245 metros y está en capacidad para operar con cazas de quinta generación F-35B. Asimismo, la industria militar italiana desarrolló los buques LPD de la clase San Giorgio. Estos buques también pueden operar como pequeños portahelicópteros, pudiendo llevar hasta 5 aeronaves de ala rotatoria. En cuanto a los buques misileros, Italia desarrolló en conjunto con Francia los destructores de defensa aérea clase Horizonte y las fragatas multipropósito de la clase Fren.
que en Italia son conocidas como la clase Bergamini. Estos buques están equipados con el misil antibuque italiano Otomat Teseo Mk2A y el misil de crucero Otomat Mk2E Teseo Evo de 360 km de alcance, y los misiles franco-italianos de defensa aérea Aster 15 y Aster 30 y el torpedo de impacto M190, también de producción franco-italiano. Pero Italia anteriormente ya había diseñado un par de destructores de defensa aérea con medios propios. Estos son los destructores de la clase Durand de la Pecné. Asimismo, habían desarrollado las fragatas ligeras de la clase Maestrale, que están artilladas con los misiles antiaéreos italianos Aspide. Estos misiles también tienen una versión con base en tierra, denominado como Spada 2000. Y actualmente, la industria naval italiana está poniendo en servicio a los modernos buques de patrulla oceánica clase Town y Rivel, pero de patrulleros solo tienen el nombre, ya que los buques desplazan casi 5.000 toneladas y tienen 143 metros de largo. Están artilladas con artillería naval de diferentes calibres, misiles antiaéreos Aster 15, misiles antibuque y de crucero Teseo Otomat Mk2E, y los nuevos torpedos ligeros italianos Black Arrow de 324 milímetros. Recientemente, la industria italiana entregó a la Marina Militar del país un moderno buque de apoyo logístico clase Vulcano, que es considerado como el más moderno de su tipo en toda Europa. Industria aeronáutica. Turquía. En cuanto a la industria aeronáutica, Turquía a finales de febrero del 2024 reveló su nuevo caza de quinta generación de producción local denominado como KAN, nombre de prototipo TAI TFX. La empresa turca Turkish Aerospace Industries (TAI) también participa de la fabricación del avión de alerta temprana Boeing 737 AWAC Peace Eagle, mientras que otra empresa turca, Havelsan, es responsable de los elementos de apoyo en tierra, el análisis del sistema y el soporte de software del Boeing 737 AWAC. TAI también fabrica bajo licencia el helicóptero de ataque italiano Agusta A129 Mangusta, denominado localmente como T-129 Attack, los cuales ya han exportado a Filipinas y Nigeria. Para artillar a estos helicópteros, la empresa turca Roketsan diseñó y fabrica el misil antitanque aire-tierra de largo alcance denominado como UNTAS y los cohetes aire-tierra guiados por láser denominados como Sirit de 70 milímetros. Actualmente, TAI está desarrollando el moderno y futurista helicóptero de ataque TAI T-929 Attack 2. TAI también fabrica el avión turbohélice de instrucción básica TAI Hurkus y el avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero TAI Hurjet. Este prototipo realizó su primer vuelo el 25 de abril de 2023. Pero sin duda, donde más ha destacado Turquía en los últimos años ha sido en el desarrollo de drones de combate de todo tipo, como el Bayraktar TB2, que fue probado en combate en la guerra de Ucrania, donde obtuvo excelentes resultados. Y actualmente las Fuerzas Armadas turcas se están equipando con el nuevo vehículo aéreo de combate no tripulado UCAP denominado como Bayraktar A-15, el cual puede disparar el misil de crucero turco SOM de más de 300 km de alcance. La Armada turca opera el dron TAI Aksunkur, el cual puede lanzar bombas guiadas por láser de la serie Mk81 y Mk82. Asimismo, operan el moderno dron de vigilancia y reconocimiento TAI Anka. Actualmente, la industria militar turca está desarrollando el vehículo aéreo de combate no tripulado monomotor y con capacidad de baja visibilidad denominado como Bayraktar Kizilelma. Este dron se basa en la tecnología de sigilo del dron furtivo del tipo ala volante UCAP, denominado como TAI Anka 3. El dron realizó su primer vuelo de prototipo el 28 de diciembre del 2023. Asimismo, están desarrollando el Bayraktar TB3, una evolución ampliamente mejorada del Bayraktar TB2. Italia. La empresa aeronáutica más poderosa de Italia sin duda es Leonardo. La empresa participó junto con Alemania, Reino Unido y España del diseño y fabricación del caza europeo Eurofighter Typhoon.
pero actualmente el producto estrella de la compañía son los aviones de entrenamiento avanzado y ataque ligero M346 Master. Estos aviones reemplazaron a los míticos Air Macchi MB339. Leonardo también fabrica y exporta el moderno avión de transporte táctico C-27J Spartan y los aviones de patrulla marítima ATR-72 MPASW. En cuanto a los helicópteros, Italia diseñó y fabricó un helicóptero de ataque con medios propios, el cual fue denominado como AW-129 Mangusta. Y actualmente Leonardo está diseñando el nuevo helicóptero de ataque italiano denominado como AW-249. Asimismo, Leonardo ha fabricado una variedad de helicópteros de transporte, como por ejemplo el moderno helicóptero multipropósito AW-101 y el helicóptero de transporte AW-139. Asimismo, Leonardo también participó del desarrollo del helicóptero multipropósito NH-90. Italia también desarrolló en conjunto con Brasil el avión de ataque a tierra AMX International AMX, y también participaron junto con Alemania y Reino Unido del desarrollo del caza bombardero Tornado. En Italia también opera la empresa Celix, que se especializa en el diseño de radares de todo tipo, como por ejemplo el radar AESA aerotransportado Raven ES-05 o el radar naval de gran alcance RAN-40L o el radar naval con tecnología AESA EMPAR. Industria terrestre. Turquía. Por tierra, la industria militar turca actualmente está desarrollando su propio tanque principal de batalla, denominado como Altay. Asimismo, está desarrollando el vehículo de combate de infantería, denominado como Tulpar IFV, el cual también tiene una versión cazacarros equipado con cañón de 105 milímetros. Pero la empresa turca FNSS también desarrolló el vehículo de combate de infantería denominado como ACV-15 y actualmente están fabricando los nuevos blindados de transporte acorazado PARS 3 en versiones 6x6 y 8x8. Estos blindados también tienen versión IFV. La empresa turca Otokar también desarrolla y fabrica su propio vehículo de combate de infantería denominado como Arma 8x8. Y la empresa BMC también desarrolla y fabrica su transporte acorazado de tropas denominado como Altug 8x8, el cual también tiene versión IFV. Pero la industria militar turca también diseña excelentes blindados antiminas MRAP como el BMC Kirpi, los MRAP BMC Buran y los MRAP Katmersilier Hisir. Asimismo, diseñan y fabrican blindados ligeros 4x4 denominados Otokar Cobra 2. En cuanto a la artillería, han diseñado y fabricado los lanzacohetes múltiples T-122 Sakarya de 122 milímetros, los más modernos MLRS TRG-300 Kasirga, que emplea cohetes de 300 milímetros, y fabrican bajo licencia los obuses autopropulsados K-9 surcoreanos, denominados localmente como T-155 Firtina de 155 milímetros. Asimismo, diseñan y fabrican los misiles balísticos tácticos de producción nacional J-600T Relámpago, que tendrían un alcance superior a los 150 kilómetros, y los misiles balísticos tácticos Bora, que tienen un alcance de aproximadamente 280 kilómetros. También fabrican el obús remolcado de diseño propio denominado como Pantera de 155 milímetros. La industria turca también fabrica los morteros autopropulsados Alkar de 120 milímetros, los cuales están montados en blindados 4x4 Buran y blindados PARS 3, y el mortero remolcado HY-12 de 120 milímetros. En cuanto al armamento ligero, Turquía fabrica sus propios fusiles de asalto denominados como MKE, MPT en calibre 7,62 milímetros y 5,56 milímetros, y los fusiles denominados como KCR 556 en calibre 5,56 milímetros. Asimismo, diseñan y fabrican el rifle para francotirador denominado como MKE JNG 90 en calibre 7,62 milímetros.
Otra arma de producción nacional es el subfusil SAR 109T en calibre 9 x 19 milímetros. En cuanto a los misiles, la empresa turca Roketsan diseña y fabrica los misiles antitanque de medio alcance OMTAS y los misiles tierra-aire Manpads denominados como Sunjur, el cual entró en servicio en 2022 y reemplazó al famoso Stinger dentro de las Fuerzas Armadas turcas. El misil se puede lanzar desde plataformas terrestres, aéreas y navales. Italia actualmente tiene en servicio un tanque principal de batalla de producción nacional denominado como C1 Ariete, el cual fue producido por las empresas italianas Iveco y Oto Melara. La industria también diseñó y fabricó el mejor cazacarros del mundo, el Centauro 1 y su versión mejorada, el Centauro 2, equipado con cañón de 120 milímetros. Asimismo, se diseñó y puso en servicio el vehículo de combate de infantería Dardo y un moderno blindado 8x8 denominado como VPM Frexia, el cual cumple funciones como APC, IFV y portamortero. También se diseñó blindado de transporte 6x6 VL Puma y su versión como blindado de reconocimiento Puma 4x4. La empresa italiana Iveco DV desarrolló un blindado antiminas MRAP denominado como GFF4 que entró en servicio en 2007. Esta empresa también desarrolló un blindado 4x4 multipropósito denominado como Iveco LMV, el cual ha sido un éxito en ventas. Asimismo, desarrollaron el vehículo militar polivalente Iveco VM90, que también tiene versiones blindadas y es un éxito en ventas al extranjero. Y actualmente Italia está produciendo ya su nuevo blindado anfibio ACV 8x8, que también fue seleccionado por los marines de Estados Unidos. En cuanto a la artillería, Italia se unió al Reino Unido y Alemania para desarrollar el potente obús remolcado FH-70 de 155 milímetros. Pero el obús más conocido y que fue un éxito en ventas al extranjero fue el Oto Melara Mod 56 de 105 milímetros, que fue adquirido por más de 50 países de todo el mundo. La industria militar italiana también desarrolló la letal munición de artillería, denominado como Vulcano, que es una familia de municiones no guiadas BER y guiadas GLR para cañones navales de 76 milímetros, 127 milímetros y sistemas de artillería terrestre de 155 milímetros, con alcances de hasta 70 kilómetros. Italia, en conjunto con Suecia, también desarrolló el radar contra batería Arthur. Y por último, Italia es el país donde se ubica la prestigiosa empresa de armas ligeras Beretta, que ha dotado a las fuerzas armadas italianas de pistolas, carabinas, escopetas y fusiles de asalto. También las armas producidas por Beretta son un éxito de ventas en el mercado internacional de armas.